La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Amén y amén. Dele fuerte aplauso al Señor y puede tomar su lugar. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de mentalidad de siervo. Amén. Mentalidad de siervo. Y hace unas semanas atrás hablé acerca de trabajando en equipo y cómo Dios quiere que la iglesia comparta las tareas y comparta la responsabilidad y trabajemos unánimes juntos y carguemos esta carga como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahora, para lograr esto como iglesia, se requiere que cada miembro de la iglesia tenga una mentalidad de siervo. Que cada uno de la iglesia aprenda a servir el uno hacia el otro. Aquellos líderes que tienen mentalidad de siervo dirigen con amor, lo hacen con entusiasmo, forman relaciones significativas en medio del pueblo. Sirven con misericordia, con atención, con cariño, con amor. Dan lo mejor de ellos. No dejan las cosas a medias. Lo hacen con excelencia. Apoyan y cooperan los proyectos y visiones y metas que tenemos como iglesia. Actúan con excelencia y todo lo hacen como Dios lo demanda de ellos. Son líderes con esa mentalidad de siervos. En un equipo sirve el que sirve, pero el que no sirve, no sirve. Usted ha escuchado el dicho, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces Dios quiere que sirvamos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Al contrario, si no poseemos esa mentalidad de siervos, entonces no nos esforzamos. Y decimos, bueno, que él haga eso, que ella haga eso. Yo ya hice mi parte, ahora deja que ellos trabajen. Y yo no me esfuerzo, deja que otros se esfuercen. Y algunos están cansados mientras otros están sin hacer nada en la casa de Dios. Y así no cooperamos, así no nos comprometemos, así algunos están haciendo de más, se están quemando y otros no están haciendo nada y se están regresando al mundo porque no están comprometidos con nadie ni nada. Y así, hermano, no funciona o no va a durar mucho en la casa de Dios. Y hay otros que sí se comprometen en alguna área, pero como no comparten la mentalidad de siervo, cuando roza con alguien, cuando se pone caliente la cocina, cuando alguien dijo algo que no me pareció, cuando alguien no me saludó, cuando algo sucedió, ponen cualquier pretexto para abandonar la responsabilidad de servir que Dios le ha entregado a ellos. De repente tienen una actitud negativa y la actitud negativa causa una acción negativa y la acción negativa entonces daña la unidad que hay en el equipo de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo obtener una mentalidad de siervo? Bueno, la mentalidad de siervo se comienza con gratitud en el corazón. Una persona que sirve es una persona que está consciente de que Dios ha hecho cosas grandes en su vida, de que Dios ha sido bueno para ellos, de que Dios los ha llamado aunque no lo merecían y por eso viven con gratitud en su corazón y demuestran gratitud. Amén. Ahora, ¿cómo demuestro gratitud? Yo demuestro gratitud al servir al pueblo de Dios. Yo sirvo a otros y sirviendo a otros demuestro que tengo gratitud en mi corazón. O sea, el servicio es el resultado de gratitud en nuestro corazón. La persona que tiene gratitud en su corazón es la persona que alegremente sirve al pueblo de Dios.
Amén, es la persona con gratitud en su corazón. Lo vemos bíblicamente, un ejemplo. Dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba enferma y estaba con fiebre y quizás estaba a punto de morir. Y entonces llega Jesús a la casa, a la célula, y en la célula suceden milagros. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hizo más milagros en casas que en los templos. Gloria a Dios. Entonces llega Jesucristo en Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró a la casa de Simón, de Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y mira la actitud de gratitud de la suegra de Pedro, que le reprendió la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Amén. Al instante le servía, porque el servir es una demostración de la gratitud que hay en nuestro corazón. Es el resultado de una persona agradecida con Dios. Cuando yo estoy agradecido, no tengo que te pedir a cierto día, cierta hora, a ver si quizás, a ver qué día ayudo. No, es gratitud de mi corazón. Al instante se paró y sirvió a la obra de Dios, sirvió en la casa de Dios, sirvió a su hermano, a la gente que estaba con ella. Amén. Servir es el resultado de gratitud. Y gratitud es el resultado de una persona con conciencia plena de que todo lo que somos, de que todo lo que tenemos, de que todo lo que sabemos, de que todo lo que hacemos es porque Dios nos lo ha prestado y Dios nos lo ha regalado y Dios nos lo ha dado, y que sin Él nada tenemos, y que sin Él nada somos, y que sin Él nada podemos, y que en verdad, si somos sinceros, no podemos negar que Dios nos ha dado aún lo que no merecemos. Dios ha sido bueno con nosotros y nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos. Cuando alguien sabe que no merece y que Dios ha sido bueno, llega la gratitud en su corazón. Y cuando alguien tiene gratitud en su corazón, llega pronto a tener servicio a la casa de Dios, al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a la humanidad. Servir en su comunidad, servir donde Dios lo haya puesto. Al contrario, mis amados hermanos, una persona ingrata o con ingratitud en su corazón refleja un corazón frío, duro de servicio. Le tiene que pedir, rogar, y no hace las cosas con entusiasmo, con alegría. No hace las cosas de inmediatamente, como dijo, al instante se levantó y sirvió. Y una persona que no tiene gratitud tiene el corazón duro, y es un líder que se le sube la soberbia, el orgullo, los títulos. De repente es prepotente y quiere dominar porque tiene la autoridad, y ahora empieza con chicotes. Aleluya. Y esta actitud enferma, destruye, perjudica la unidad del equipo de la casa de Dios, la cual debemos de tener un corazón humilde, ser humilde como yo soy manso y humilde de corazón, para servir al pueblo de Cristo. Si hay algo que nos va a mantener humildes, es saber que nosotros nada somos y nada podemos sin la presencia de Dios. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Nada puedo hacer, nada puedo hablar, nada puedo lograr sin la presencia de Dios. Yo no merezco lo que tengo, yo no merezco este privilegio, yo no merezco este título, pero por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, Dios ha sido bueno, y por eso le sirvo a mi Dios. Es una mentalidad de siervo. Es una mentalidad de siervo. Y la Biblia
nos habla del servir. Es más, la palabra siervo y sus derivaciones, servir, servicio, es nombrada más de, exactamente 1261 veces en la Biblia. Si la Biblia lo dice una vez es importante, pero 1261 veces quiere decir que Dios quiere que seamos siervos de Dios. Dios quiere que sirvamos al pueblo de Dios. Dios quiere un espíritu de servir en la casa de Dios. Es más, Pablo nos dice en Romanos 6:16: ¿no sabéis que si os sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien usted se sometió? Ya sea, aquí vienen las opciones, para el pecado y para la muerte, o para la obediencia y justicia en Dios. En otras palabras, todos servimos a alguien. Todos servimos a algo. Todos tenemos un maestro. Todos somos esclavos de algo, dice la palabra de Dios. O sirves al pecado y a la muerte, que es la paga del pecado, o sirves al Señor y obedeces su justicia, su palabra, y eres esclavo del Señor Jesucristo. Vengo a decirte, el Señor paga mejor, el Señor te trata mejor, el Señor tiene mejores resultados, el Señor paga mejor. Es mejor servir al Señor. Amén. Lucas 16:13 dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Nadie puede servir a dos señores, pero tengan por cierto, todos sirven a uno. Todos están sirviendo a alguien, pero tú decides a quién vas a servir. Josué le dijo al pueblo de Israel, Josué 24:15: escogeos hoy a quién vas a servir. Si al Dios único y verdadero y suficiente Salvador de Israel, o si al Dios pagano que sirve esta tierra la cual hemos poseído. Pero yo he decidido que yo y mi casa seremos siervos del Jehová Altísimo. ¿Habrá algún decidido el día de hoy que diga: yo he decidido servir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás? Yo he decidido servir a Cristo. Amén. Todos sirven a alguien. Entonces, si tenemos que servir, vamos a servir al Señor, porque servir a Jehová es mucho mejor. Si nos vamos a hacer viejos, hagámonos viejos en la casa de Dios. Si nos vamos a desgastar trabajando, trabaje y hagámonos viejos, y que nos saquen las canas y que se nos caiga el pelo y que nos salga la otra arruga, sirviendo al Señor por los problemas de la casa de Dios. Pero vamos a darle con todo, sirviendo al pueblo de Dios. Amén. Vamos a desgastarnos por algo que valga la pena y tenga un peso eterno. Amén. No hay nada que valga más que las almas en esta tierra. Lo único que te puede llevar al cielo es almas. Aleluya. No hay nada que valga más que lo eterno, que son las almas. Y entonces debemos de servir al Señor, sirviendo al pueblo de Dios. Y la Biblia da mucho ejemplo de gente que sirvió. Es más, la Biblia dice que Job, mire, fíjese, Job era un hombre rico, era un hombre bueno en negocios, tenía mucho terreno y tenía mucho dinero y tenía mucha seguridad y tenía mucha fama y tenía buen título, y era hombre grande en la sociedad, de gran prestigio y rango y conocimiento, y era alto nivel escolar. Este hombre era grande en su comunidad y quizás hasta parte del gobierno en ese entonces. Pero cuando
cuando Dios considera a Job, cuando Dios mira a Job, cuando Dios luce de Job, cuando Dios halaga a Job, cuando Dios presume a Job, no importó su título, no le importó su estatus inmigratorio, no le importó su nivel escolar, no le importó su cuenta de banco, sino que Job 1:8, andando el enemigo por ahí, el Señor le dijo: no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él. O sea, lo que le sobresalió a Dios, lo que le impresionó a Dios, no era su dinero, no era su carro, no era su casa. Eso impresiona a la gente, pero lo que impresiona a Dios es siervo de Dios, es una sierva de Dios. No has considerado a mi siervo Job. Aleluya. Amén. El Señor quiere que seamos siervos. Es más, la Biblia habla de Moisés. Hablamos en el tema anterior, pero Hebreos 3:5 nos dice que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio. O sea, para testimonio nuestro, Moisés fue fiel en la casa de Dios como siervo. Él sirvió en la casa de Dios. Ahora, la Biblia pudiera haber dicho, porque estamos hablando de Hebreos, donde da en Hebreos 11 la larga lista de aquellos héroes de la fe. Él pudiera haber dicho y describido de Moisés: Moisés sirvió fiel en la casa de Dios como, y podía haber puesto cualquier título, como retador de dictador, como el que quebró más de 400 años de esclavitud del pueblo de Israel, como aquel que retó al faraón, como aquel que abrió el mar, hizo milagros, maravillas y prodigios bajo la autoridad de su Señor, como el legislador de todo el pueblo de Israel, como el salvador del pueblo de Israel que sacó de Egipto, como aquel escritor que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pudo haberle puesto toda clase de título, pero no le pone nada de eso, sino que lo llama Moisés, el siervo del Señor. Wow. Cuando Moisés muere, se le reconoce como siervo del Señor. Todos los demás títulos no importaban, pero siervo del Señor es importante. Josué 1:1: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Moisés, a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. ¿Sí ve cómo es importante ser un servidor? Moisés servía al Señor y el Señor mandó a Josué que le ayudaba y le servía a Moisés, que servía a su líder. Y Josué se le abrieron las puertas al servir a otra persona. Hablé este domingo acerca de David en un momento de obediencia. O sea, cuando sirves a la persona que Dios te puso, se te abren las puertas. David, sirviendo a su padre, se le abrió las puertas y llegó a otro nivel. Y así Josué, sirviendo a su líder Moisés, se le abrieron las puertas. Sirviendo a su líder, aprendió principios importantes del ministerio, aprendió estrategias ministeriales, aprendió a tener una vida devocional buscando de Dios. Pues Moisés se subía a la montaña y él estaba al borde de la montaña, seguro, orando y esperando al líder, y aprendió a orar y a buscar de Dios. Aprendió a través del dolor de su líder los ataques que le tiraban, y cómo él callaba y tenía paciencia y oraba por el pueblo. Y Josué, cerca de su líder, aprendió de él. Aleluya. He aprendido mucho al lado de mi padre. Tengo más de 15 años trabajando al lado de ese hombre, y he aprendido mucha estrategia, mucha paciencia, mucha devoción, mucha búsqueda del Señor. He aprendido cómo tratar con algunos asuntos. He mirado cómo lo han tratado mal en veces y cómo él ha volteado al otro lado y le dan por la otra mejilla, y él todavía alaba al Señor. Amén. Aprendiendo cercano de su líder.
trabajando al lado de su líder, observó, aprendió, conoció, adquirió sabiduría, miró experiencias, y todo esto lo preparó para llegar a ser un líder que Dios quería que llegara a ser. Ahora, no comenzó dirigiendo, no comenzó como líder. Por eso hay algunos que dicen: hermano, acabo de llegar de aquella iglesia, pero allá yo era tremendo líder, yo llenaba estadios y yo predicaba. Yo no estoy para esto de celulitas, amén. No, aquí se sienta por 6 meses, aprende, queremos ver su testimonio, queremos ver si alaba a Dios, queremos ver si busca de Dios, queremos ver si se sabe llevar con el pueblo de Dios, y después Dios le abre oportunidades para poder usarlo, porque no comenzamos lidiando, comenzamos sirviendo. Aleluya. Amén. Y Moisés comenzó sirviendo a Moisés, y luego se le abrió la puerta a ser el comandante del ejército de Israel, y luego se le abrió la puerta a ser el líder del pueblo de Israel, porque el que es fiel en lo poco, el Señor le aumenta y le da aún más si eres fiel en servir en lo poco. Y no que cuando llegues a ser líder ya no sirvas, no, al contrario, entre más Dios te use, entre más Dios te eleve, entre más Dios te levante, entre más autoridad tengas, más responsabilidad y más servicio al pueblo de Dios. Amén. Lucas 12:48: porque a todo el que se le da mucho, mucho se le demanda, y al que mucho se le confía, más se le pedirá de él. Wow. Entonces, entre más crezca tu liderazgo, más tienes que servir al pueblo de Dios. Esto se trata de servir, hermano. Oh, ¿cuándo voy a llegar yo a ser el líder para ya no servir? No, esto se trata de servir toda la vida. Dios nos llamó ¿a qué? A servir. Es la mentalidad de siervo. Eliseo, dice la palabra de Dios, lo nombra como siervo del profeta Elías. Ahora llegó el momento donde se pudo llegar a otro nivel y agarró la doble porción y hizo doble milagros de los que hacía Elías, pero aprendió sirviendo a Elías. Y en Primera de Reyes 19:19 nos habla del comienzo de este hombre. Dice: partió Elías, encontró a Eliseo. Lo encontró en el camino. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? Araba con 12 yuntas de bueyes, y él tenía la última, o sea, 13 yuntas de bueyes. Ahora, ¿qué son las yuntas? Eran parejas de bueyes, o sea, tenía 26 bueyes con él. Imagínense. O sea, este hombre era trabajador, hermano. Estaba trabajando. ¿Sabe? Yo he notado una cosa: siempre que Dios llama a alguien, es una persona trabajadora. Dios no llama al flojo. Dios no llama al que calienta sillas nomás. Dios no llama al que se sienta nomás a criticar o a comerse tacos a los hermanos, tacos de lengua. Aleluya, no. Dios llama a la gente trabajadora, a la gente cooperadora, a la gente que sabe llevarse con la gente, a la gente que se arriesga las mangas y defiende su iglesia y ama al pueblo y cuida del cuerpo de Cristo. Dios llama a gente trabajadora. Mire, encontrando a este trabajando, era un buen trabajador, hermano, y Dios lo llamó a otro nivel porque era fiel en el trabajo y servía como trabajador. Amén. Por eso es que la Biblia habla aún en su trabajo: no trabajes para el ojo humano, no trabajes para hombre, sino trabaja como siervo de Dios. Dios llama a buenos trabajadores. Me preocupa que hay gente que dice: hermano, ¿y usted en qué trabaja? Yo no trabajo, hermano. Yo solamente, el Señor me dirige y el Espíritu Santo me lleva a quien me va a dar dinero. Amén. Yo nunca haya usado un flojo. Es que hay que trabajar. Y este Elías encontró a un Eliseo trabajando con 26 bueyes arando la tierra. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando todo, mire,
Dejando todo, vino y corrió en pos de Elías. Mire qué humilde, mire qué servicio, mire qué entrega. Dejó todo y fue a servir corriendo. No, a ver cuándo, a ver otro día. Corrió. El 21 dice: tomó un par de bueyes y los mató y los cocinó en carne y le dio al pueblo para que comiese. Se estaba haciendo la despedida porque se iba a ir a servir al profeta Elías. Pero mire lo que hizo. Este hombre mató a los bueyes, los hizo en caldo, hizo una tremenda comida y quemó la madera del arado y empezó a hacer una barbecue ahí y lo quemó. Y me gusta esta actitud de un hombre que dice: si yo me comprometo a servir, me comprometo al 100%, me comprometo con excelencia. No me guardes un buey por ahí, no me guardes ahí la yunta, no me guardes por ahí, porque luego me va a dar ganas de regresar. Algunos comienzan y luego se dan por vencido. Ahí le va otra vez el grupo, ahí le va otra vez el liderazgo, ahí le va otra vez el ministerio, ahí le va. No. Esta persona dijo: ya quemé la madera, ya maté los bueyes, no hay otra para ir atrás. Voy a servir a Dios y no voy a volver atrás. Aleluya. No voy a volver atrás. Y mató, y dice, tomó los bueyes y los mató y los cocinó en carne y le dio al pueblo para que comiese. Le sirvió comida al pueblo, servir. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estamos hablando de un siervo de calidad, hermano. La mentalidad de servicio a Dios y al pueblo de Dios. Salomón, dice la Biblia que la reina de Saba fue a visitar a Salomón, el rey Salomón, que tenía tanta fama de la sabiduría, y escuchó de su sabiduría y de todo lo que hacía el pueblo de Israel. Tenían avances tecnológicos y tenía fama y conocimiento y prestigio y sabiduría que otros hombres no poseían. Tenía tremenda arquitectura, su ejército militar estaba en otro nivel. Así de que esta fue a verlo en persona. Yo lo quiero ver en persona. Y dice la Biblia que cayó desmayada. Aleluya. O sea, estaba tan impresionada, y cuando se levantó dijo: ni la mitad me habían contado. Esto es mucho más de lo que estaban hablando. Amén. Mira, al contrario, porque ya ve que la gente le agrega. Amén. El chisme corre y ya cuando llegó allá a la esquina ya es otra cosa. Amén. Entonces la gente le agrega. Esta llegó y dijo: ni la mitad de lo que me habían dicho. Esto es mucho más. Pero mire lo que dice Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Ambos dicen que ella fue asombrada, impresionada, y lo que le sobresalió en el viaje, dando el resumen del viaje, dice que no habla de la salud de Salomón, de la fuerza de Salomón, de la belleza de Salomón. No habla de la riqueza de Salomón y del poder y la autoridad de Salomón. Primera de Reyes 10:8 dice: bienaventurados tus hombres, dichoso estos siervos. Wow. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen de tu sabiduría. Jehová sea bendito y bendeciendo a este lugar. Amén. Quedó impresionada, impactada, porque donde quiera que ella iba había reyes que habían dominado y tomado como esclavos y forzado a la gente a servirle. Pero estos eran diferentes. Estos no eran esclavos. Estos no estaban forzados. Estos no daban mala cara. Estos por su propia voluntad eligieron servir a su rey con gozo y con alegría, hermano. Y esta mujer pagana quedó impresionada, conmovida por el servicio de estos entregados que servían a su rey. El día de hoy que el mundo se quede impresionado de cómo los hijos de Dios sirven al Señor con alegría, con un corazón contento, contrito, humillado delante del Señor, con gratitud en su corazón, con una sonrisa. Nadie forzado, amén.
se para ahí a la puerta con una cara de 45, amén, de machete con poco filo, amén, cortando cabeza. No, si lo vamos a hacer con alegría. Lo vamos a hacer con una sonrisa. Y la gente va a entrar este domingo, y las almas nuevas van a llegar el domingo y van a decir: wow, me quedo impresionado por la actitud, el amor que ustedes sirven a su Dios con excelencia. Amén. Amén. Dice: bienaventurados y qué dicha los servidores. Amén. Porque Dios bendice a los servidores. Qué bendición es servir a Cristo. Qué bendición es ser un siervo del Dios, del Rey de Reyes. Él paga bien. Amén. Paga bien. Jesucristo fue un servidor. Jesucristo le llamaron servidor. Mateo 12:17 dice: he aquí mi siervo en quien yo he escogido. Mi siervo. La Biblia dice: yo no vine a ser servido, sino a servir a otros. Jesucristo nos da principios de servir. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por su propio bien, sino más bien cada cual por el bien de los demás. Haya pues en vosotros esta mentalidad o este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no se aferró a eso. Yo soy líder, yo soy el del título, yo soy mejor. No se aferró a ser yo soy Dios, sino que despojándose de sí mismo, despojándose del ego, despojándose de sus títulos, tomó forma de siervo. Y hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de la cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Porque cuando tú te humillas, Dios es el que te ensalza. Cuando tú te bajas, Dios te levanta. Porque el que quiere ser primero debe de ser el siervo de todos aquí en la tierra. Dele fuerte el aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, el servidor es humilde. Tiene títulos, porque los títulos demuestran nuestras funciones en la iglesia. Pero el título no lo hace mayor ni mejor que nadie, sino que se humilla y se despoja de todo eso y sirve a otros, porque la Biblia dice: mirando a otro como superior a ti mismo. Amén. Ese es el espíritu y la mentalidad de siervo. Finalmente, en la última cena, estaban todos sentados en la última cena, y ya ve que son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Son los últimos momentos, instantes. Él sabe que va a morir el siguiente día. En la última cena el Señor le está dando las palabras más importantes de su vida y les da una lección que no debemos de olvidar. Sus discípulos están comiendo, ya dio unas palabras, dijo: hagan todo esto en memoria mía. Y ya comieron, están gozando y disfrutando, y de repente entre los hermanos, entre los discípulos, empiezan a hablar el uno con el otro, y empiezan a hablar de su posición en el reino de Dios. Y empieza a decir uno: cuando yo llegue al cielo, tú sabes, yo soy el favorito. Quizás Juan, el amado de Dios. Yo sé que yo soy el favorito. Yo voy a estar a la mano derecha de Jesucristo. Y quizás Pedro dijo: no. Bueno, pues yo estoy a la mano izquierda entonces, porque yo también entro como uno de los favoritos, ¿sabe? Y empezaron a pelearse el uno: bueno, cuando yo llegue al cielo quiero tener este título. Y cuando yo llego al cielo quiero tener una mansión encima de la montaña que todos la vean. Y empezaron uno al otro a discutir de su posición, de su título, de su rango, de quién era el favorito, de quién estaba a la derecha y a la izquierda. Y mientras que ellos hablaban, Jesucristo se fue del cuarto y entró a un cuarto de siervos, donde guardaban el agua y la toalla para lavar los pies del amo de la casa.
Porque era costumbre, como no tenían Nikes como los suyos, tenían guarache y andaban en polvo. Cuando llegaban a la casa, el siervo les limpiaba los pies al amo de casa y les limpiaba para que estuviesen limpios comiendo en la casa. Y este Jesús, mientras estos hablaban de su posición y de su estatura y de su favoritismo en el reino de los cielos, Jesucristo se fue del cuarto y se metió a un cuarto de siervo y tomó una charola de agua y tomó una toalla de lavar los pies para llegar y humillarse, y poco a poco comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ahora estos no se dieron cuenta. Estos ni siquiera sabían lo que estaba pasando. Pensaron que el siervo llegó tarde. Este siervo, mira qué hora llega, ya mismo ya me está lavando los pies ahora, ya para qué. Pero bueno, déjalo que lo lave. Y ellos ni se dieron cuenta que el que estaba lavándole los pies era el Señor, el Dios, el Cristo, el Mesías, el creador del universo. No se dieron cuenta. Porque cuando hablamos de nuestros títulos, perdemos el enfoque. Porque cuando nos comparamos los unos a los otros, perdemos el enfoque. Y Jesucristo sale del cuarto. Y Jesucristo sale de la iglesia. Y Jesucristo ya no está presente, sino es una competencia en vez de cooperación, y el uno con el otro por los títulos, mirando quién. Y el Señor Jesús dice, salió y no se dieron cuenta porque perdieron el enfoque que Jesucristo era el que estaba con ellos, y perdieron la presencia de Jesús en ese lugar. Cuando se dieron cuenta, cuando Pedro dijo, Señor Jesús, ese eres tú, y Jesús volteó y dijo, no me laves los pies. Y dijo, si no te lavo los pies, no puedes entrar al reino de los cielos, porque el que no sirve no entra al cielo. ¿Escuchó? El que no sirve no entra al reino de los cielos. Y finalmente les dice, Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor, y bien, porque lo soy. O sea, me llaman reverendo, me llaman por mi título, y qué bueno, porque lo soy, dice el Señor. Me llaman maestro, me llaman señor, y decéis bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debáis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hermano, todos fuimos llamados para servir. Yo estoy seguro que si el día de hoy entrara por esas puertas el Señor Jesucristo en su forma humana, en su cuerpo, entrase a este lugar y lo viésemos, yo estoy seguro que todos se levantarían, lo adoraran, se postraran, le sirvieran. ¿Dónde quieres? ¿Qué es lo que quieres, Señor? Yo estoy seguro que le lavaríamos sus pies y le serviéramos, hacer lo que Él quisiera. ¿Qué quieres, Señor? Te atiendo lo que tú quieras. Y aunque el Señor Jesucristo no está aquí en forma física, su cuerpo está aquí. El cuerpo de Cristo está aquí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por cuanto tú hiciste algo por uno de mis hijitos, me lo hiciste a mí. Me dieron de comer cuando me vieron hambriento. Me vieron de vestir cuando me vieron con frío. Me visitaron cuando estaba en la cárcel. Oh, hay que servirnos los unos a los otros, pues ejemplo os he dado. Dele fuerte el aplauso al Señor.
No entendían sus discípulos. Pero finalmente Jesucristo se va. Y años después, sus discípulos finalmente lo entendieron. Y muchos años después, Pedro se introduce. Segunda de Pedro 1:1, introduciéndose en la carta. Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Quiero que note el orden. No dijo yo soy un apóstol, yo soy un reverendo, yo soy el mero. Aquí espérame un poquito. Yo conocí a Jesucristo. Y están bien los títulos, y los títulos son necesarios porque nos ayudan a entender la función del cuerpo de Cristo en cada área del cuerpo. Y qué bueno que tenemos todo eso. Pero ¿qué es más importante que el título? ¿Qué es primero? No dijo soy el apóstol y servidor. Dijo no. Lo más importante, lo más interesante aquí, lo que más vale de mí es que soy un siervo de Jesucristo. Santiago, años después, Santiago 1:1 se introduce diciendo: Santiago, siervo del Señor. Siervo del Señor. Judas, no Judas el que entregó a Jesús, no, otro Judas. Judas se introdujo. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Siervo de Jesucristo. Pablo, años después, porque Pablo no era uno de los discípulos, pero luego se constituyó apóstol por medio de nuestro Señor en esa visión, escribe una carta a Tito y se introduce a Tito. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pero primero siervo de Dios y después apóstol de Jesucristo. Colosenses 4:12. Uno de vosotros que es siervo del Señor, dice Pablo. Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor del hombre o busco agradar a Dios? Trato de agradar al hombre con mis títulos, prestigio, poniendo mis títulos y agradando al hombre y al ojo humano y que me respeten. Pues si estoy buscando agradar al hombre, no sería siervo de Dios. Siervo de Dios. Y finalmente Juan está describiendo, está hablando del fin del mundo, está hablando del fin de la tierra, está hablando de los últimos días, está hablando de la gran tribulación. Y cuando tiene una visión del cielo, un cielo nuevo, una tierra nueva, y miró calles de oro y mar de cristal, y aquellos que tuvieron victoria sobre el anticristo. ¿Y sabe quién está en el cielo? Los siervos de Dios Altísimo son los que llegan al reino de los cielos. Si no puede servir aquí, no puede servir allá. Son los siervos que cantaban Apocalipsis 15:3 y cantaban un cántico de Moisés, siervo de Dios. Cantaban diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se acuerda ese canto? Grandes y maravillosas son tus obras. Estaban cantando los siervos de Dios el cántico de Moisés, el siervo de Jehová. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque estoy hablando de este que era siervo y el otro siervo, y siervo aquí, y siervo allá, y siervo en el cielo, y siervo y el canto del siervo. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos no hay otro título más alto, no hay otra posición más alta, no hay otro rango más alto, no hay otra posición y rango que pueda contar más que la del siervo de Dios. Siervos del Dios Altísimo. Termino, puede pasar los músicos. Cuando pasamos de este mundo al otro mundo, cuando tengamos que transicionar de esta vida a la próxima, el Señor llamará tu nombre si está escrito en el libro de la vida, si fuiste nacido de nuevo del agua del Espíritu, si creíste, te arrepentiste y te bautizaste
y recibiste al Señor, su Espíritu en tu corazón, tu nombre escrito en el libro de la vida, cuando sea hallado tu nombre en ese libro, el Señor dirá: bien, pastor, bien, evangelista, misionero, predicador, líder de Ríos de Agua Viva, bien manager, bien negociante, bien doctor, ingeniero. No, el Señor, cuando te llame tu nombre, solo hay un título que vale, solo hay una posición que cuenta, solo hay una postura que vale en el reino de los cielos. El Señor dirá: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pongámonos de pie en esta noche. Hermanos, Dios nos está llamando a ser siervos. Siervos. Dios nos llama a servirle a Él con alegría, servirle con gozo en nuestro corazón. Y un buen siervo siempre da lo mejor de él, siempre hace todo con excelencia. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos, porque sabemos que en mi corazón hay gratitud, porque sabemos que yo no merezco lo que tengo. Sabemos que yo no puedo yo solo, pero Dios ha sido tan bueno conmigo que ahora yo con gratitud, con alegría sirvo a Dios. ¿Cómo sirvo a Dios? Sirviendo al pueblo de Dios. Sirvo al pueblo de Dios, porque ejemplo me dio Jesús, que teniendo el título más grande, siendo el Dios del universo, se bajó, se humilló y sirvió y dio su vida por muchos. Ejemplo me fue el Señor. ¿Y sabe qué? Cuando usted sirve al pueblo de Dios, Dios le da recompensas, porque nuestro sabio Dios bendice a todo aquel que sirve la obra de Dios. Proverbios dice: en toda labor hay una paga, en todo trabajo hay un fruto, y el Señor tomará cuenta de todo el labor que nosotros hemos hecho aquí en la tierra. Hasta un vaso de agua no quedará sin bendición en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él valora la inversión que tú haces. Él valora los recursos que tú das, la generosidad con la que tú das. Todos los hermanos que con el sudor de su frente dan su diezmo, su ofrenda para apoyar la obra de Dios, Dios la valora. Y por eso dice Lucas 6:38: dad y se os dará, pero medida buena, apretada, remecida y rebosante las dará nuestro Dios, porque Dios paga bien. Dios abrirá las ventanas de los cielos y de su buen tesoro te va a premiar por cada acción que tú hiciste, por cada inversión que tú diste, por cada distancia que tú manejaste, por ese sacrificio y esfuerzo que tú haces. Dios te lo va a premiar. Pero tenemos que tener una mentalidad de servir. Yo voy a servir a Dios, yo voy a servir al pueblo de Dios. Yo quiero servir en algo, porque aquellos que sirven llegan al reino de los cielos. Amén. Habrá alguien el día de hoy que quiere renovar sus votos, decir: Señor, yo tengo que servir más, y servir con alegría, y servir con gozo, y servir con entusiasmo, y dejarlo todo, seguir y servir al Señor. Yo necesito inmediatamente al despertar
sirvió. Habrá alguien que diga: yo quiero servir a Dios. Quizás alguien que ya tiene tiempo y perdió ese amor por servir a Dios y se ha convertido en una carga, en un trabajo, en otra vez tengo que ir a servir o atender a este hermano, a esta hermana. Y el Señor dice: por cuanto lo hiciste por uno de mis hijos, me lo hiciste a mí, porque lo hiciste por mí. Y Dios ve del cielo todo lo que haces por el pueblo de Dios. Si lo haces por la recompensa, perdiste la bendición. Si lo haces por el reconocimiento, perdiste la bendición. Si tú lo haces y dices: nadie lo vio, nadie me agradeció, no me mencionaron, entonces lo hiciste de un corazón incorrecto. Pero aquel que tiene mentalidad de siervo, aunque nadie lo reconozca, sabe que lo hizo no para el ojo humano, sino para el Señor Jesús, y que la recompensa viene del cielo. ¿Por qué no viene a este lugar y dice: Señor, quiero servirte? Este 2024 quiero servirte, Señor. Quizás hay algunos que han dejado el liderazgo, quizás hay algunos que han dejado algún ministerio, hay algunos que han dejado de apoyar en alguna célula, hay algunos que han dejado de dar en el grupo de amistad, de traer los antojitos, de ayudar a sus hermanos, y han perdido muchas bendiciones de Dios. El día de hoy el Señor te está llamando a poner tu servicio a la obra de Dios. Si alguien te pide ir con ellos una milla, ve con ellos 2. Si alguien te pide que le prestes la chamarra, regálasela, dice el Señor. Dalo todo por el servicio al pueblo de Dios. Porque el que quiere ser primero en el cielo tendrá que ser el siervo aquí en la tierra. Es la mentalidad de un siervo. Señor, lo quiero entregar. Quiero dar mis diezmos, quiero dar mi ofrenda a ti, Señor, porque esto va a ayudar a mover la visión. Esto va a ayudar a ganar más almas. Esto va a ayudar al cuerpo de Cristo a alcanzar al perdido. Señor, yo quiero ser usado por ti. Ayúdame a servir y a regresar a ese primer amor del servicio. Ayúdame, Señor, a hacerlo de todo corazón. Amar a tu pueblo. Oh Señor, quizás me he peleado por posiciones y he tenido roces con mis hermanos, y eso me ha robado la bendición. Y he perdido el enfoque. Pero tú te humillaste, Señor, y nos diste ejemplo. Ayúdame, Señor. Úsame, Señor. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.